Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal del Tío Tech. Mi nombre es Vanessa García y el día de hoy, a través de un básico ejemplo, aprenderemos a resaltar filas, pero en este caso teniendo en cuenta el valor que se obtenga de otra celda. En este caso verán en el ejemplo que yo necesito entrar a tallar a través del nombre de cada uno de estos vendedores cuántas ventas se hicieron en un día determinado. Así que este ejemplo lo podemos realizar a través de cualquier dato que nosotros estemos utilizando. Así que vamos. Perfecto, en pantalla podemos observar el ejemplo con el cual trabajaremos el día de hoy. Fíjense que aquí solamente estamos trabajando con ventas diarias de un determinado día, que en este caso sería el 4 de septiembre. Estos son todos los vendedores. Aquí tengo una filtración donde yo deseo calcular por cada uno de estos vendedores cuántas ventas, por ejemplo, han realizado, cuánto va a ser su comisión, etcétera. Esto de acá nos va a servir sobre todo cuando nosotros tengamos una lista muy amplia, no tan reducida como la que mostramos en pantalla, y necesitemos ver los datos que tenga según lo que nosotros seleccionemos. Aquí vamos a resaltar el color de una celda según lo que nosotros tengamos aquí. Es decir, cuando yo vaya a filtrar, por ejemplo, a Carlos Flores, esta celda me tome un tipo de color. Y así me sea más fácil también realizar la búsqueda para yo poder obtener los datos que tengo dentro de la tabla. Entonces, sin más preámbulos, seleccionemos todos los datos que tenemos por aquí y nos vamos a ir a la herramienta de inicio. Aquí tenemos la sección de formato condicional. Esto nos permite poner el color a las celdas que estemos utilizando. Le vamos a dar nueva regla. ¿Ok? Y aquí le vamos a decir, después de todas estas secciones que tenemos, le vamos a decir que vamos a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, que justamente es esta última. Seleccionamos y aquí nos aparece, observen, una barra espaciadora donde ingresaremos nosotros la fórmula. Entonces nos vamos a posicionar en este caso en la celda B4. ¿Ok? Y aquí justamente vamos a borrar este símbolo del dólar para no poder fijarla y le vamos a dar igual. Aquí la vamos a vincular, en otras palabras, con esta celda donde aparece el nombre, ¿ok? Donde me figurará los filtros de cada uno de los nombres que me arroje según lo que yo busque. Entonces, de esta forma es como va a quedar. Ahora sí, vamos a aplicar el formato, es decir, vamos a aplicar el formato. Aquí se me fue. Ok, ahora sí, ahora vamos a aplicar el formato con el cual nosotros posicionaremos el color que deseamos. En este caso, para que me sea un poco más... Como ya estoy utilizando de fondo este color, deseo uno más fuerte, por ejemplo, vamos a ponerle este celeste. Nos muestra aquí justamente cómo va a salir este color. Nosotros le podemos dar algún efecto de relleno que obtenga un degradado, por ejemplo. Si no nos gusta este tipo de paleta de colores, no hay problema. Seleccionamos más colores y aquí tenemos miles de colores por jugar con este icono. Simplemente arrastramos y veamos el color que más se nos adecue a lo que estamos necesitando. Si en el caso ustedes desean, la fuente también la pueden posicionar en un estilo cursivo, negrita, negrita, cursiva. En este caso yo le voy a dejar simplemente en normal. ¿Ok? No va a tener ningún tipo de estilo la fuente, simplemente va a obtener el relleno, es decir, el fondo de la celda. Entonces, una vez establecido ya este color, simplemente acepto. Aquí en la ventanita misma me muestra la vista previa de cómo saldrá esta celda. Si yo le doy a aceptar, ahora sí, Carlos Flores, que como mantengo seleccionado aquí, me está posicionando el color que he escogido. Entonces aquí nosotros podemos ir viendo más filtros dentro de este para ir posicionando más colores, adecuando al tipo de color que nosotros necesitamos. Como les indicaba, este me va a hacer más fácil poder buscar y que me seleccione aquel vendedor que obtiene, por ejemplo, más comisión, aquel vendedor que tiene más ventas, aquel vendedor, o simplemente que nosotros deseemos obtener los datos de las ventas que ha realizado tal día. ¿Ok? Así que eso ha sido todo por hoy. Espero en verdad haberte ayudado mucho poder seleccionar estas filas o estas celdas que tú necesites para poder filtrar algún tipo de información en especial. Eso ha sido todo por hoy. No te olvides que nos seguiremos encontrando en más videos tutoriales aquí en tu canal del Tío Tech.